¿Sabías que mañana podrías recibir $1,900 del Seguro Social? Así es, pues no te pierdas esta información. Primero estaremos hablando de quiénes serán los que recibirán su pago mañana, 26 de junio. Sé que es un poco confuso para muchos entender cuándo es que te toca recibir tu pago, pero sigue viendo porque te explicaré claramente. Déjame un comentario si es que tienes algún tipo de pregunta sobre tus pagos del Seguro Social y estaré muy feliz de ayudarte. En este año 2024, casi 68 millones de estadounidenses reciben beneficios del Seguro Social mensualmente, sumando un total de 1.5 billones de dólares a lo largo del año. Para la mayoría de los jubilados, los pagos se realizan los miércoles, así que si eres uno de ellos, prepárate, porque el día de mañana podría estar llegando el último pago en este mes de junio. Recuerda que algunos beneficiarios pueden llegar a recibir la increíble cifra de $4,873. Recuerda darle un like si es que esta información te ayuda y suscríbete para más actualizaciones sobre el Seguro Social. Debido a la gran cantidad de destinatarios y a la gran cantidad de dinero que se entrega, no todos los reclamantes reciben su pago del Seguro Social en la misma fecha todos los meses. Para la mayoría de los jubilados, los pagos casi siempre se realizan los miércoles, pues este próximo miércoles 26 de junio, los jubilados que nacieron entre un día 21 y un 31 de cualquier mes del año recibirán su cheque mensual de la Administración del Seguro Social. Todos los demás beneficiarios, incluidos los que tienen diferentes fechas de nacimiento, los beneficiarios del ingreso suplementario del Seguro Social, o los que han estado solicitando sus pagos desde antes de 1997, o los que viven en el extranjero, ya habrán recibido sus pagos a lo largo de este mes de junio. Recuerda que si no recibió sus fondos en las fechas asignadas, la Administración del Seguro Social recomienda esperar 3 días hábiles antes de comunicarte con ellos. No todos los beneficiarios del Seguro Social reciben la cantidad máxima, esta cantidad soñada que es de $4,873, pues el beneficio de jubilación mensual en promedio que es pagado en este año 2024 es de $1,907. Recordemos que los pagos del Seguro Social son calculados utilizando los 35 años de mayores ingresos en tu carrera y luego esto se ajusta a la inflación. Pues claramente en el sitio web oficial de la Administración del Seguro Social explican que el beneficio máximo depende de la edad en la cual tú te jubiles. Por ejemplo, si se jubila la plena edad de jubilación en este año 2024, que serían los 67 años, tu beneficio máximo sería de $3,822. Sin embargo, si se jubila a los 62 años, su beneficio máximo actualmente podría ser de $2,710. Ojo con esto. Cuando nos referimos a los beneficios máximos, es que cumple con todos los requisitos al límite. Esto no es la misma situación para todos. Muchos que han solicitado su beneficio a los 62 años reciben pagos de $1,900 o hasta menos. Los beneficios del Seguro Social han aumentado un 3,2% para todos los solicitantes en este año. Todo esto es gracias al ajuste por costo de vida, que es el índice que ajusta la cantidad pagada cada año de acuerdo con la inflación, y pues está implementado para poder ayudar a los beneficios que se mantengan al día con los costos en aumento. El COLA se basa en el aumento porcentual del índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos durante el tercer trimestre del año, lo cual sería julio, agosto y septiembre. Pues la predicción actual de la Oficina de Presupuesto del Congreso es de un 2,5%, pero la tasa del COLA final será anunciada hasta octubre de este mismo año. Pues bueno, tocando este tema del COLA del Seguro Social para el próximo año 2025.
se podría considerar que es una situación de buenas y de malas noticias para los jubilados. Si usted es un trabajador asalariado, probablemente se vaya a sentir un poco ansioso hacia el final del año, si es cuando normalmente se anuncian los aumentos en su lugar de trabajo. De manera similar, muchos beneficiarios del Seguro Social ya están muy ansiosos por saber a cuánto ascenderá su ajuste por costo de vida, o también conocido como COLA, para el año 2025. Los beneficios del Seguro Social son elegibles para un COLA anual, con el fin de ayudar a las personas mayores a que mantengan su poder adquisitivo a medida que la inflación eleva el costo de vida. Desafortunadamente, según los datos disponibles que tenemos hasta ahora, no parece que el COLA 2025 sea tan generoso o mayor al que tuvimos viendo en este año 2024. De hecho, la proyección del COLA del próximo año simplemente ha disminuido un poco en respecto a las estimaciones anteriores. Pero en realidad, esto no es algo tan terrible. En el mes de mayo, la Liga de Ciudadanos Mayores No Partidistas proyectó que los beneficiarios del Seguro Social obtendrían un COLA del 2,66% el próximo año 2025. Pero más reciente, este mismo grupo ajustó su proyección, pero esta vez al 2,57%, basándose en los datos más recientes que tiene el índice de precios al consumidor, el cual, como bien sabemos, mide los cambios en el costo de los bienes y los servicios de consumo. Los COLA del Seguro Social son calculados en función a los cambios en el índice de precios para asalariados y trabajadores administrativos urbanos. Ahora bien, al principio, este ajuste modesto pero notable podría parecer una mala noticia. Después de todo, si está cobrando el Seguro Social, es muy probable que desee que sus beneficios mensuales aumenten tanto como sea posible. Pero recuerde que un COLA del Seguro Social, que es más pequeño, es una indicación de que la inflación se está enfriando. Entonces, si bien es posible que esté viendo un aumento un poco menos generoso, significa que también podría estar esperando un mayor alivio en lugares como el supermercado y la gasolinera. Pues en total las cosas deberían de igualarse. En octubre será publicado el COLA oficial, pero es posible que desees realizar algunos cambios antes. Es importante recordar que cualquier estimación del COLA que vea en los próximos meses es solo una suposición. Los COLAs del Seguro Social son calculados con base en datos del tercer trimestre. Y dado que esos datos aún no están disponibles, por lo menos hasta octubre, las personas mayores tendrán que esperar hasta entonces para recibir su anuncio oficial. Sin embargo, probablemente sea justo también planificar un COLA más pequeño el próximo año que el que obtuvimos en este año 2024. Y nuevamente, eso no es malo, porque también significa que la inflación estará disminuyendo. Por supuesto, en un mundo ideal, no eres alguien que dependa increíblemente de un COLA específico para llegar a fin de mes. Pero si usted está en ese barco, es posible que desee adoptar una estrategia con respecto a sus finanzas de jubilación para llegar a un lugar mejor.